Pues hoy tengo el gusto de charlar, yo creo que con una de las personas responsables de la situación de la escalada en España ahora mismo. Yo creo que es uno de los pioneros del entrenamiento en escalada en este país y artífice de varios campeonatos del mundo y, por supuesto, yo creo que la imagen que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de competición en escalada, que es el oro olímpico de Alberto Ginés. David Maciá, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Encantado de que me hayáis invitado a charlar y por mí es una siempre es una buena cosa. Te he hecho yo una pequeña introducción y no sé si te sientes identificado del todo con estas cosas. Por eso yo siempre empiezo las charlas con una pregunta y es ¿quién es David Macía para David Macía hoy en día? Pues yo pienso que una persona un poco que no se sabe muy bien por qué, le dio por el entrenamiento desde muy joven y aparte de mi práctica deportiva de varios deportes, sobre todo al final, sobre todo atletismo y después escalada. Y mira, cuando acabé la carrera, ya a finales de carrera, a partir de tercero, cuarto, quinto, me empecé a interesar por el entrenamiento, sobre todo en escalada, y no sé qué me pasa, pero es que voy de cabeza. Entonces, bueno, y como atleta competí mucho tiempo. Cuando salió el mundo de la competición en la escalada a finales de los 80 me sentí muy identificado, primero como competidor y después como entrenador. Y desde entonces, pues más o menos hasta ahora. Tan ha sido que al final mi profesión oficial, que siempre fue profesor en instituto, porque soy funcionario, profesor de educación física, de eso, bachillerato y ciclos, al final acabé incluso cogiendo una excedencia para dedicarme única y exclusivamente al mundo de la alta competición, que es lo que más me motiva hasta el momento. Te defines entonces, yo creo que más como entrenador, ¿no? Sí, Pero ¿escalador antes que entrenador? yo creo que todo en la vida tiene sus fases. Ahora hace tiempo que no escalo y definirme ahora mismo como escalador, yo creo que escalador ya lo eres para toda la vida, ¿no? Por tanto, me considero, pero ahora, por supuesto, me considero mucho más entrenador que escalador porque es que vivo constante por y para el entrenamiento y sobre todo para intentar llegar a esa meta que para mí es tan importante y para mí y para nuestro equipo que son los Juegos Olímpicos. Ujú. Empezaste INEF porque tenías ya ese gusanillo, esa cuestión de mejorar entrenando para ti o bueno, o fue un poco a posteriori. Bueno, yo quería hacer arqueología o INEF, porque el tema a mí, y al final mis profesores del instituto me recomendaron más arqueología, yo cogí lo contrario, pero es que a mí el mundo de la competición, ya cuando yo estuve varios años, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona como atleta y en el Camp de Manresa, y ya me tiraba mucho el tema de la competición. Entonces, entrenar para mí, entrenar a los otros, entrenar para pruebas de INEF, para pruebas de bomberos, preparar a la gente, es un mundillo que siempre me llamó mucho, mucho la atención. Y por otra parte, es cierto que la docencia, en ese momento el INEF estaba muy encarrilado a lo que era la docencia en institutos. También me llamaba mucho la atención porque tuve muy buena experiencia como alumno con un profesor que me introdujo mucho y fue como muy vocacional. Pero digamos que he tenido vocación por el entrenamiento y por el ser docente desde que yo recuerdo, desde los 14 15 años. O sea que no te condicionó el hecho de escalar o de ser atleta en atletismo para el hecho de luego dedicarte a ser entrenador. Era más una vocación más primitiva, ¿no? Digamos que no estaba tan preocupado por encontrar un método para mejorar yo, sino cómo poder transmitir esa información para hacer que gente mejorara. Yo creo que ese ha sido mi común denominador en toda mi vida y no sé por qué, porque lo habitual suele ser, las personas que entrenan suele ser que primero cojan o aprendan algo para mejorar ellos mismos, pero curiosamente en mí me di cuenta no sé, de los que me rodeaban, las personas que me rodeaban y vi que quizá podía con el tiempo aportar algo para que ellos mejoraran. Ujú. Y en esa decisión un poco de enfocarte a la escalada, porque tú eres entrenador nacional de atletismo también, Sí. ¿qué te hace balancear hacia un lado y no hacia el otro? La competición, clarísimamente. Cuando surge la competición, piensa que la competición, yo empecé a escalar en el 82. Entonces, cuando a finales de los 80 sale la competición y yo estoy compitiendo en atletismo, pero veo que se empieza a organizar el tema en la escalada, quedó como
wow, ¿no? Ostras, esto es lo mío. O sea, es como si se juntara mi vocación, que era la escalada en el monte, con lo que es el hecho de competir, que es lo que más me atraía, sobre todo el alto rendimiento, el inicio de las incipientes Copas del Mundo, que no eran aún Copas del Mundo, pero me llamaban muchísimo la atención. Me iba a ver los Opens internacionales que, que se hacían entonces en la Riva, en Mont Blanc. No sé, iba a ver todo lo que lo referente a competición, porque digamos que ese fue el detonante que me hizo cambiar y pensé, yo creo que me puedo dedicar a competir para ver cómo va eso, pero también a entrenar para competir a escaladores y escaladoras, claro. Y en esos inicios de empezar a entrenar, porque empezaste a entrenar muy joven también, sin acabar la carrera, creo, he leído por ahí. Eh, Sí, sí, bueno, yo empecé a entrenar a personas, primero empecé a entrenar a atletas y la verdad es que puse anuncios por mi pueblo, por los establecimientos. ¿Alguien quiere entrenar conmigo? Y sí, sí, me salió un grupito de 10, 12 chicos y chicas y entonces empecé a prepararlos para lo que eran los crosses escolares y competiciones de atletismo y tal. Y bueno, a partir de ahí, pues también me saqué el título de monitor, lo que antes era monitor de la Real Federación Española de Atletismo, y desde ahí fui evolucionando paralelamente haciendo INEF y paralelamente pues formándome en la máxima titulación como entrenador. Pero sí, sí, ya entrené antes de tener la titulación, eso es verdad. y en aquellos tiempos, porque hoy en día yo creo que toda la información está súper accesible, ¿no? Luego, evidentemente, cada uno aplica un filtro, pero en aquellos momentos donde no había seguramente protocolos o algo ya arreglado que se enfocara específicamente en la escalada, ¿a qué te agarras para empezar a entrenar escaladores? ¿Cómo Pues desarrollas? sí, sin dudarlo me agarro a lo que aprendí en los cursos de entrenador nacional de atletismo. O sea, la metodología, el enfoque de alto rendimiento. Digamos que me encontré con dos factores. Uno es el que tú comentas, que es cierto, que no había nada donde agarrarse, aunque había gente, no sé, me acuerdo de Ricard Vila, que también era el entrenador de Ana Ibáñez en su momento y que venía también del mundo del atletismo, de entrenar mediofondistas, velocistas hasta 400. Y todos nos agarrábamos a lo que entendíamos un poco que eran las concepciones. Había otra partida, los franceses se agarraban más a lo que era la gimnasia deportiva y la tendencia que tuve yo pues a principios de los 90, a finales de los 80, fue agarrarme a la concepción más atlética de lo que es el entrenamiento. Y a partir de ahí pues empecé a establecer unos paralelismos y bueno, de ahí vino la publicación del primer libro y tal, pero sí, sí, al final me basé bastante en los conocimientos que tenía, que aprendí. También me considero privilegiado porque toda la generación de atletismo que compitió en Barcelona 92 fueron mis profesores. Y ahora visto en perspectiva, creo que influyeron muchísimo en cómo yo concibo el alto rendimiento, incluso la planificación. Entonces, bueno, yo me siento afortunado por eso. Eh, Comentas ahora tu punto de vista sobre el alto rendimiento. ¿Qué visión tienes tú del alto rendimiento, del entrenamiento deportivo en ese nivel? Bueno, no es que sea una sorpresa, pero sí, lo que iba a decir es que me encontré por una parte que no había nada escrito en escalada, muy poco, pero también había muy poca cultura del alto rendimiento, porque la gente que competía escalando escalaba en roca y la competición pues les venía un poco de nuevo, entonces no tenían esa cultura de lo que es calentar, cambiarse en un vestuario, cosas muy básicas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso no es porque yo fuera un superdotado, simplemente como lo había experimentado durante tanto tiempo conmigo, pues pensé que la escalada no debería ser diferente a largo plazo, con esas mismas rutinas, es lo que se hacía en los deportes que también conocía yo, que sobre todo era el atletismo y en parte también cuando nadé, ¿no? Entonces, básicamente eso. La escalada, que es un deporte tan joven, lo comparas con atletismo, por supuesto, o natación o ciclismo. eh, ¿En qué punto está la escalada? Si lo comparamos a nivel de entrenamiento con atletismo, por decir un deporte que tienes tanto recorrido, ¿en qué punto estaríamos en el desarrollo del entrenamiento, del desarrollo de las capacidades físicas? ¿Es tan joven esa parte como el deporte en sí o no? Yo pienso que estamos en evolución constante, como todo. Es cierto que sí que es verdad que somos un deporte joven, pero tampoco no pienso que eso sea un obstáculo como diciendo hemos evolucionado muy poco y nos falta mucho. Pienso que el hecho de que la escalada fuera olímpica ya en 2020 ha dado un empujón muy grande al tema sobre todo de lo que es el entrenamiento, pero sí que es verdad que veo como dos vertientes. Una es la vertiente científica
y otra es la vertiente práctica, que es la que te encuentras cuando convives con las otras selecciones y van, a veces no veo que vayan mucho de la mano, pero digamos que veo como estos dos tipos de... Ahora, yo creo que ambas, conozco mucho más de vertiente práctica, pero sí que van evolucionando muchísimo, porque al final sí que es verdad que creo que la Federación Internacional es muy proactiva y nos tenemos que ir adaptando a los cambios en el equipamiento, los cambios en el uso de las presas nuevas que hay, de tal. Entonces nos obligan como a estar muy al día, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que evolucionamos muy rápido, una constante evolución. Con la visión que tú tienes un poquito bajo tu experiencia de todos estos años que has estado entrenando atletas, eh, ¿nos queda recorrido para llegar a un rendimiento mucho más alto del que podemos alcanzar ahora? O sea, ¿cómo proyectas tú un poquito ese conocimiento? Yo creo que nos queda muchísimo recorrido, pero no creo, pero creo que les queda a todo el mundo, ¿eh? Porque mucha gente va diciendo desde hace, no sé, 30 años que el atletismo está, que ya no hay más y siempre se ve que vienen los campeonatos del mundo, los juegos, siempre se baten récords, siempre, y yo creo que en este sentido, como todos los deportes de alto rendimiento y en la era en que vivimos, que digamos que hay tanto acceso a la información y que se investiga tanto, ya digo, en los dos aspectos, tanto en la ciencia como en el aspecto práctico de las selecciones, hay mucha gente, cada vez somos más los que estamos un poco rompiéndonos la cabeza de qué hacer para mejorar, los que contrastamos información, vemos qué hace esa selección o qué hace la otra. Y yo creo que eso hace evolucionar. Y yo pienso en este sentido que nos queda mucho recorrido, igual que cualquier otro deporte individual. No creo que más por ser más joven, sino simplemente diría que a todos los queda recorrido. Quizá nuestro recorrido no puede ser, no sea de, no sé, pues de 2 segundos, pero es que 2 segundos en los 100 metros o no sé, o un segundo en la velocidad en escalada es muchísimo. Por tanto, en términos relativos, creo que nos queda mucho recorrido. Ujú. Ese recorrido que nos queda un poquito por delante, ¿estaría más basado en el propio entrenamiento, en que se puedan investigar sobre nuevas metodologías o nuevos sistemas? ¿O hay otros factores que también pueden ayudar a esa mejora a nivel deportivo? Hablo de ¿A qué te nutrición, refieres? hablo de... Cuando hablas de otros factores, ¿puedes explicarme un poco más a qué te refieres, por Sí, me favor? refiero a que esa mejora que vemos, hablabas, por ejemplo, del atletismo, ¿no? De los 100 metros lisos, siempre van bajando una décima, ¿no? Una milésima. Esa proyección que podemos esperar en escalada vendría de la mano, ¿tú crees, desde el punto de vista del entrenamiento? ¿O tiene que venir acompañada también de cosas nuevas que puedan aparecer en nutrición? Hombre, En- claro. Un aspecto muy importante que nos da el tema de los Juegos Olímpicos es que los equipos de alta competición en el más alto nivel ya no es un entrenador o sea, tiene que ser, pueden haber casos excepcionales, pero aún así, aún un caso de un entrenador en el acompañamiento exclusivo de un deportista o de una deportista ya cuenta con un equipo, pues, tanto pues con una psicóloga o con una nutricionista o un fisiólogo, un fisio. Creo que el tema de que el equipo se ha hecho mucho más grande, eso es obvio, porque al final el aspecto del alto rendimiento es como muy transversal, abarca muchos apartados y a veces en lo que es muy la punta de la lanza, marca la diferencia, pues eso, una descarga en un momento concreto, un análisis diagnóstico en psicología y tal, y son cosas muy matices que al final resulta que te das cuenta que quien llega al oro, pues son matices muy pequeños los que acaban marcando la diferencia. Por tanto, la contención un poco del equipo creo que eso es súper importante. Hablabas ahora de matices, ¿no? Que pueden decidir un oro olímpico o un podio en una Copa del Mundo. ¿Sientes que cada vez hay más aspectos que se escapan un poquito de tu control en ese sentido, como entrenador, o no? Claro, pero yo no lo veo como negativo. Al final, para mí es una descarga porque creo que cada uno debe de encargarse de aquello que es, de lo que es especialista. Entonces yo, pues, si antes tenía que hacer de psicólogo, siempre tienes que hacer un poco de todo. Y yo pienso que igual que el fisio o la fisio también tiene que hacer un poco de entrenador porque tiene a los atletas y a veces le preguntan y sin intentar ser intrusista, ¿no? En el apartado del otro, pero sí que es bueno que cada uno se encargue de aquello que cree que es lo que más puede aportar. Entonces, para mí no es que descontrole, al contrario, lo que sí es cierto que en tu equipo tienes que confiar en las personas o sea, las personas, el entrenador es cierto que ya con la experiencia de 2 ciclos olímpicos y me ha ayudado mucho el trabajo en el CAR desde hace 7 años viendo cómo trabaja en las otras disciplinas, pues te das cuenta que el entrenador sí que es verdad que hace un papel como de gestor, de coordinar todo, ¿no?
ostras, veo que flojea más por tal, pues oye, me podrías echar una mano para aquí, para allá, tal, pero yo no lo veo como una cosa que sea perder el control, sino encontrar aquellas personas que aporten y que realmente vayan en la dirección que tú crees que beneficia al equipo y por consiguiente al rendimiento máximo del atleta, ¿no? Hablabas ahora del CAR y del equipo un poquito, ¿no? Con el que trabajas habitualmente. ¿Tu figura, por ejemplo, como entrenador, preparador, es el pilar central un poquito del equipo y el resto se va ajustando? ¿O cómo funcionáis exactamente? Sí, sí, en el CAR funcionamos así, pero el esquema que nosotros adoptamos no es un esquema que hayamos adoptado puramente para la escalada, sino que yo lo que más me sorprendió cuando entramos en el CAR, Alberto y yo, única y solos, hace 7 años, es que todo pasaba por el entrenador y me quedé como diciendo, wow. Entonces, claro, es lo que vengo a decir. Cuando a mí me enseñaron eso, cuando hice la formación de los cursos de entrenador de atletismo, lo había casi olvidado, ¿no? Porque la escalada era muy autodidacta, como, bueno, el entrenador es secundario, pero se puede entrenar a distancia, tal. Y cuando llegas al CAR, te das cuenta que sobre todo los deportes, todos, los individuales y los colectivos, ostras, el entrenador es el que marca las pautas, el que coordina el equipo, el que si una persona llega, no sé, si le ponen un parte a una persona en el instituto porque se ha portado mal ese día, te llega a ti, tú hablas con la familia, tal. Y eso es lo que yo había entendido. Yo entendía el alto rendimiento así, ¿no? Entonces, como pensé, ostras, David, no estabas equivocado. Realmente creo que ese es el camino, ¿no? Por tanto, lo vivimos así, pero no porque a mí me lo enseñaron así, pero veo que en el CAR, en todas las disciplinas que pretenden ser olímpicas o llegar a retos de muy alto nivel deportivo, se trabaja de esta manera y yo estoy completamente de acuerdo en que hay que trabajar de esta manera. Ujú. El resto de selecciones, cuando viajáis en competiciones, ¿trabajan también de esa manera? ¿Es el mismo estilo? Piensa que no todas las selecciones son muy transparentes, entonces podemos intuir cómo trabajan algunas y podemos saber del cierto cómo trabajan otras. Pues yo sé muy bien cómo trabaja Japón, cómo trabaja Eslovenia, cómo trabaja Estados Unidos, por la relación que tenemos entre nosotros, que es bastante buena y porque hemos entrenado bastante juntos y hemos sobre todo, más que entrenar, nos hemos visto mucho en las competiciones, son muchas horas viendo cómo calientan con los juveniles, con los absolutos, con las diferentes categorías. Y sí, yo me parece, por ejemplo, cuando hablaba con el head coach de Japón, pues claro, ellos tienen un staff de 12 técnicos, ¿no? Entonces, un staff de 12 técnicos, ¿qué tal? Con varios esquemas diferenciados que trabajan pues, de una manera, de otra, tal. Pero sí, yo diría que las selecciones punteras, al menos, yo me fijo en aquellas que creo que trabajan de la manera que a mí me gusta, que realmente hasta el momento creo que son las que dan mejores resultados. Ujú. Hablabas ahora de Japón. Japón potencia número uno, ¿no? A nivel mundial en proyección de escaladores, en volumen. Eh, Indiscutible. Indiscutible. Y Indiscutible. en una de las World Cups que estuvimos, nos dieron una pequeña formación de un día entero en su centro en el Comité Olímpico Japonés. Nos pasaron varias diapositivas y es un proyecto que arrancó en 2008 y que arrancó en 2008 para 2020, que lo lleva en la misma persona, que ha sufrido, no ha sufrido, sino que se ha ido cumpliendo con mayor o menor acierto, pero ostras, muy significativo el tema, ¿no? Lo veo bastante inviable en España porque no somos japoneses, pero como estructura es increíble. Como estructura es increíble, lo claro que lo tenían, la jerarquización, el decir, bueno, esta persona es responsable de esto, vamos a darle votos de confianza todo este largo tiempo. Como ahora están intentando extrapolar ciertos esquemas al esquí de montaña también, porque Japón tiene que evolucionar mucho en otros deportes, pero curiosamente lo traspasan de la escalada al esquí. No sé, me parece muy transversal y muy acertado, la verdad. Bueno, quizá no somos Japón, pero más cercanos tenemos quizá países como Eslovenia o Francia, Italia, ¿no? Que son vecinos prácticamente y a nivel de escalada son potencias brutales. ¿Qué nos falta a nosotros para, que no estamos mal, pero quizá un poquito más de consistencia a nivel de volumen de escaladores, de resultados incluso a veces, ¿no? ¿Tenemos alguna carencia en ese sentido? No, no me voy a manifestar en este sentido, porque yo lo que quiero decir es que yo pienso que la evolución, cuando yo entré como seleccionador en 2019, el 1 de enero, pienso que es obvio la evolución que se hizo tanto en todos los aspectos que tú has dicho, en tanto resultados como en disciplinas, porque estábamos enfocados solo en dos disciplinas, creo que evolucionamos mucho en una, en resultados juveniles.
Por tanto, no voy a hablar de lo que nos falta, sino de lo que el recorrido que al menos cuando yo estuve al frente de eso, se hizo. Entonces yo creo que eso es obvio y la verdad estoy muy orgulloso de ello, muy, muy contento. Lo que nos falta, yo creo que le corresponde al equipo de ahora ver qué son las carencias. Yo puedo hablar de mi proyecto ahora mi proyecto en el CAR y de lo que nos falta y a las que entrenamos allí. Pues la punta de la pirámide nuestra es Alberto y después el resto de becados y becadas allí, ¿no? Pero yo creo que si me lo preguntas a nivel general, debe ser otro equipo el que maneje lo que ahora cree que es lo que nos falta. Voy a hablar un poquito del cambio de entrenamiento desde que empezaste, ¿no? Bueno, empezaste, desde que tuviste los primeros grandes resultados, quizá con Ramón Julián, Edu Marín, toda esta generación que hemos conocido todos, que somos ya un poquito más veteranos. Si tú piensas ahora una sesión de entrenamiento como la que planificabas antes y ves una sesión como la que planificas ahora, ¿qué sensación tienes? Yo tuve una especie, primero salí de la carrera cuando acabé y me puse ya de lleno pues, en 1999, 2000, 2001, 2002, como muy cuadrado, ¿no? Lo que me han enseñado es esto, no me salgo del esquema, los micros tienen que ser los micros, los macros, los mesos, el tal, el no sé qué, patata, patata. Con el tiempo se fue derivando y yo, no sé, aquellos entrenamientos que eran la lista del Mercadona, que eran inacabables, de tantas horas, de tanto sufrimiento. Entonces fui evolucionando hacia el otro lado del péndulo, ¿no? Y acabé como en un método que yo llamé el Organic, que significaba entrenar muy poco con muy alta intensidad para conseguir resultados, tal, tal. Y con el tiempo yo creo que me he ido estabilizando. Yo, si miro ahora mis entrenamientos, diría que tienen la mitad es lo antiguo recuperado y la otra mitad es lo nuevo, que sobre todo se basa en situaciones reales de competición, porque la competición ha cambiado mucho, sobre todo por el tipo de equipamiento que se hace ahora en bloque y en dificultad. Entonces, bueno, y cuando estuve de lleno en la velocidad, pues ya con una modalidad completamente nueva para mí, ¿no? Pero digamos que estoy como en un momento rechacé todo lo anterior, pero volví sobre mis pasos y pensé, hombre, pues yo creo que es aprovechable y ahora me encuentro como en un 50% novedoso, un 50% recogiendo aquello que hablaba yo hace tantos años, que no por ser tan antiguo, creo que ha dejado de ser útil, sobre todo cuando lo he contrastado con otros equipos y te das cuenta, dices, ostras, pero si esto es lo que hacía yo hace 25 años y lo están llevando a cabo aún en, no sé, en Alemania, ¿no? Pues estuvimos ahora con unos que nos vinieron al CAR y cuando me dijeron lo que hacían habitualmente, digo, madre mía, pues esto parece, por tanto, tan mal no debería estar, con lo que yo creo que todo es reciclable, ¿no? Sí, sí. Y yo al hilo del método Organic, ¿no? Que has hablado algunas veces de él, que yo creo que se basaba en esa mínima dosis para tener el mejor resultado posible. A mí siempre me venía la duda, ¿no? De que quizás sea un método muy efectivo para un escalador, vamos a decir, recreativo, ¿no? Pero en alta competición, donde ese 0,5% más puede marcar la diferencia que comentábamos antes. Pues yo creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿eso te ha hecho quizás retomar que quizás la mínima dosis no sea suficiente para... Hombre, la verdad es que el primer fruto, el primer o el único fruto que tengo yo, bueno, el único no, porque yo diría que la velocidad también, pero tanto los resultados con Alberto como con Leslie y Eric, que fueron los velocistas, y otros resultados de menor escala, pero a nivel juveniles, pues con Yu, con Lau, con la gente, con Julia, ellos son fruto del Organic, porque al final es cierto que ahora Ondra dice que para hacer 8A no hace falta entrenar y aunque haya gente que se pone las manos en la cabeza, pues eso es Organic. Es decir, es que no hace falta entrenar con esta concepción que teníamos tan estricta para conseguir ciertos resultados. No, porque tal, porque vale, todas las filosofías o las maneras son respetables, pero esta es otra más. Y yo creo que, ostras, entonces sí es cierto que, claro, yo me preguntaba también cuando, y tengo en alguna entrevista también lo dije en su momento, no sé qué pasará cuando, si con el Organic llego a un momento en que llegamos a unos juegos o una copa de campeonatos del mundo, igual habrá que meter más volumen y ahí tiene razón. Pero aún así, no hacemos entrenamientos de 12 horas, sino que Ya, nosotros como mucho entrenamos 4 horas al día, igual algún día 5 horas más, pero eso es mucho menos de lo que hacíamos con Ramón, sobre todo. Por tanto, una parte muy importante está ahí Organi porque hay mucho que descartar. El otro entrenamiento era como hay que hacer esto, lo otro, ta, 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 entonces había muchísimo contenido y ahora es simplificar el contenido
y adaptar el contenido a cada momento de la vida deportiva. Ya no digo de la temporada, que también, pero de la vida deportiva, porque hay contenidos que realmente no nos van a servir para una vida deportiva ya más madura o otros que nos sirven mucho más para una vida deportiva más temprana. Hablabas ahora de Adam Ondra, ¿no? De esa afirmación que hizo, que es súper polémica, sobre todo cuando hablas con entrenadores, que quizá en cierto sentido no le falta razón, ¿no? Lo decías tú ahora, pero quizá esa afirmación, bajo mi punto de vista, puede ser útil si un escalador tiene ciertas condiciones. Y quería preguntarte sobre esto precisamente, que es, ¿tú crees que el escalador de alta competición nace o se hace? Yo pienso que las condiciones están latentes y evidentemente cada persona tiene unas condiciones latentes y hay personas que las tienen más derivadas o más propicias para la escalada, ¿ok? Pero igual que están latentes, si no se desarrollan, no por sí solos, al final tienen poco recorrido. Y en el caso que comentas, yo no lo veo nada, una afirmación nada polémica. O sea, cuando no habían plafones y no teníamos nada y nos íbamos a escalar debajo de un desplome cuando llovía porque poniendo la chaqueta en el suelo porque no había crash patch, todo el mundo escalábamos 5 veces por semana en roca, no planificábamos los entrenos como se hacen ahora. Sí, es verdad que se planificaba porque era una planificación muy sencilla. Descalo 2 días, descanso uno y ya. Y un día, tal cual, ¿no? Tal cual. Y un día voy a Montserrat, otro voy a Siurana y si me duele los dedos, pues lo tendré que cambiar y ir a Montgroñ o a arrodillar porque si no los dedos no me aguantan. Son planes muy básicos, pero sí que es verdad que se puede avanzar mucho con estos planes. Y y claro que puedes tener una genética predispuesta para ello, pero si tú desde edades tempranas te vas orientando, como hizo Ondra en estos sentidos o demás, no lo veo tanto como una base genética, sino como un trabajo que se ha hecho sobre el terreno. Entonces, si está bien hecho y has variado la presa de mano y no te has roto las poleas y si has alternado las cargas bien, pues descansando lo que tocaba, si has tomado tus vacaciones una vez al año, yo creo que es perfectamente compatible. Por eso digo que esa afirmación me parece bastante válida y estoy completamente de acuerdo con ella. Y en lo que tú comentas, sí, es verdad que hay un potencial, pero ese potencial sin el desarrollo del potencial tiene un recorrido para mí muy limitado, sea el escalador, la escaladora que sea. Mm. No, bueno, yo me refería un poco a que el trabajo, ¿no? El desarrollo luego de las aptitudes de cada cual se da por hecho, ¿no? Pero que evidentemente no todo el mundo puede llegar a hacer 8A, ni siquiera entrenando. No hablo ya sin entrenar, pero ni siquiera entrenando, ¿no? Claro, claro, eso es obvio, pero mira desde la otra perspectiva. Si tú desde los 10 años, desde los 7, eh, lo has vivido en tu casa, te han ido llevando a escalar, tal, 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 quizá será muy difícil, que a no ser que, no sé, por decir algo, pues no tuvieras un cuerpo completamente contrario y tu genética fuera de una manera que no te permitiera, por el peso corporal, por cualquier otra circunstancia, por el miedo a caer, no sé, por lo que sea, por varios aspectos, no tienen que ser solo físicos, pero que lo normal sería que tú llegaras a ciertos niveles, entre ellos el 8A, de una manera bastante sencilla, fácil. Eso es como verlo de otra manera. De esta manera, con este contexto, casi todo el mundo podría hacerlo, pero a no ser que tuvieras un factor genético muy limitante, no genético o de personalidad o lo que fuera. Por tanto, yo creo que se puede hacer una doble lectura, pero yo creo que estamos diciendo lo mismo desde dos enfoques diferentes. Ahora mismo el método orgánico que tú planteabas, en horas, ¿qué supone para un escalador? Hablabas ahora que has recuperado parte un poco del old school, ¿no? Que trabajaste con Ramonet o con Edu, por ejemplo. Y has ido matizándolo, ¿no? Con este trabajo de mínima carga. Ahora mismo, ¿qué supondría un entrenamiento? Según el nivel, pero para niveles de iniciación y nivel medio, yo creo que con escalar entre 3 y 5 días a la semana en roca o donde tú quieras, según tu objetivo o en competición, en rocódromo, en la modalidad que tú prefieras hacer, yo pienso y sesiones, no sé, máximo de 2 horas, yo creo que es suficiente para poder estar en un nivel aceptable para ser un escalador, una escaladora que pueda ir cada fin de semana y ya no entraríamos en discutir qué es nivel medio y bajo, ¿vale? Ok, pero yo pienso que eso podría ser, digamos, un extremo y el otro extremo para mí, que es el que yo utilizo, ya digo, yo para preparar los Juegos Olímpicos no tenemos que entrenar más de 5 días por semana ni más de 4 o 5 horas por día. Cuando hablas de sesiones de 2 horas, escalar 3 días a la semana, por ejemplo, ¿en qué intensidades estaríamos hablando? Yo
básicamente, normalmente cuando yo hablo de sesiones de entrenamiento, los hablo siempre de escalada. Sí que es cierto que hay que poner un componente físico, pero a veces el componente físico puede ser de la mitad, en casos muy extremos, mitad de escalar, mitad componente físico, a veces puede ser de un tercio, o a veces puede ser sencillamente de nada. Nada es un trabajo de flexibilidad, nada quiero decir orientado a la fuerza. Un trabajo de flexibilidad o de una musculatura antagonista para que no sea una causa de lesión o algo por el estilo. Pero eso sería pues no, una parte muy ínfima. Pero digamos que este 50 o un tercio o prácticamente muy poca, en función del individuo, de la persona que tenemos delante, es como un poco me manejo. Pero yo cuando hablo de estas horas, hablo de todo ahí metido. O sea, aunque Ujú. principalmente me baso siempre en escalar. Sí, sí, sí. Hablabas, te estaba haciendo la pregunta antes de los métodos antiguos contra los métodos más actuales y me surgía una comparativa absurda que te quiero plantear y es si hoy en día compitieran Ramón Julián y Alberto Ginés en un muro mixto, ni old school ni tan moderno como ahora, ¿a quién le verías más opciones de ganar? Eso es muy difícil de Sí, contestar. sí, sí, sí. Yo, cuando se plantean estas cosas, igual que a veces se ha planteado en el mundo de la escalada, ¿no? Chicos contra chicas o chicas contra chicos. Si esta chica o si Yanya compitiera o si en su momento no era Yanya, pues era, yo qué sé, eso desde Lane Hill ya se viene diciendo, ¿no? Pero yo creo que no hay que pensar que en cada momento de la época el rendimiento ha sido máximo. Entonces, Ramón tenía que enfrentarse al máximo de la época. Entonces, yo creo que en términos relativos, todo el mundo está en la cresta de la ola, en el límite, en el límite, ¿no? Si planteas dos crestas de la ola en dos contextos diferentes, en dos periodos, es muy difícil saber, porque, claro, tendrías que coger a Ramón en su mejor momento, a Alberto en su mejor momento, pero claro, Alberto en su mejor momento, que fue, no sé, tenía que lidiar con dos modalidades, entre ellas la velocidad, es que es todo muy complicado, por tanto los contextos son difíciles. Pero yo creo que hay que tener máximo respeto no me gusta mucho cuando la frase es, no, no, es que esto, si ahora lo pillara fulano o mengano, se pondría, haría podium seguro, tal. Hombre, es una falta de respeto para la gente que se está partiendo ahí la cara ahora, o al revés, ¿no? De que ahora esto no es nada, porque tal, o al revés, ¿no? Pues yo en mi tiempo, a mí me gusta hablar siempre de lo que es actual, de lo que tiene que venir, y creo que, ostras, merecen respeto las horas que se dedican y sobre todo la proyección, la profesionalización de este deporte, tanto por el equipo, tanto por el equipo como por los y las deportistas, ¿no? Sabía que no me ibas a responder, ¿eh? Porque es una... Ya, pero es una cosa que es bastante recurrente, ¿eh? Y Sí, sí, yo sí. es como decir, no sé, Emil Zatopek, cuando inventó el entrenamiento fraccionado de cambio de ritmos, ¿qué haría ahora si estuviera compitiendo con Usain Bolt? Y dices, hombre, yo eso es que no. O sea, los dos fueron genios en su época, pero no puedo, no, es muy difícil, Sí, ¿no? no, no. Mi pregunta iba más porque tú, como los conoces tan directamente, ¿no? Los has entrenado tanto y conoces, ¿no? El hacer esa pequeña comparativa de decir, ostras, pues quizá la gente más veterana piensa quizá en Ramón como un escalador más fuerte, más físico, a pesar de la estatura que tenía, que era increíble, ¿no? Como escalaba. Y Alberto, que quizás escala más fluido, más táctico, que físicamente es una bestia, evidentemente, ¿no? Quizá ese punto de vista, ¿no? Sería curioso, pero sabía que no me ibas a dar una respuesta. Para decirte algo al respecto, sí que algunas veces habla Alberto y me pregunta, esto con Ramón y normalmente con Ramón, como ya te dije, con Ramón sí que puedo decir que hacíamos volúmenes muy grandes, ¿no? Entonces, claro, es cuando yo le digo a Alberto, con Ramón hacíamos en un spray wall 1200 movimientos sin bajarnos al suelo. Y claro que el spray wall era muy grande, porque estábamos hablando de unas spray walls diferentes de un concepto de sala en la que podías estar funcionando. Pero claro, eso significa una hora y cuarto sin bajar. Y entonces él se pone las manos en la cabeza y él me dice, yo creo que al menos conmigo eso ya no lo vamos a hacer. Digo, pero no lo hacíamos nosotros, empezamos y después lo hacía todo el mundo, pero eso sí que tenemos ese, pero yo lo veo como más una anécdota que no como comparar, digamos que claro, es que la competición para Ramón requería ser el más fuerte en lo más pequeño y en lo más romo, pero es que ahora requieren otras cosas, por tanto, Claro. no me tiene mucho sentido comparar resultados si la competición es muy distinta. Entonces, bueno, pero vaya, al final estamos al filo ahí del alto nivel en ambos casos. Sí, 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 sí. A veces cuando te cuentan estas cosas, ¿no? Fíjate, una hora y cuarto sin bajarte del spray wall, desplomado.
Claro, fíjate, Alberto Ginés se lleva las manos a la cabeza lo que haremos los demás, ¿no? Es que es muy curioso. Sí, 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 hora y media. Pero bueno, al final piensa que tantos años de entrenar pasas por todas las fases, por lo que dicen que está prohibido sin poner en riesgo a la lesión. Por ejemplo, el bloque después de la resistencia. Ah, no, no, pues sí, porque a veces estás muy, muy roto de antebrazos, súper colapsado, pero tienes que hacer un paso de bloque. Entonces, hay siempre, por tanto, los contenidos siempre son, no creo que haya contenidos que no sean buenos si no están, sino mal ubicados, a no ser que vayan directamente en contra de la integridad física de la persona, ¿no? Que entrena. Pero yo creo que, por tanto, hemos pasado por todo. Por escalar tal, por escalar poco, por escalar mucho, por escalar muchas horas, por doblar, por no doblar, por 6 días por semana, por 2 por semana. O sea que con tantos años ya, y ahí vas viendo, y yo creo que lo importante es innovar y darte cuenta de que el camino nunca es el mismo. Por tanto, cada temporada tienes que retomar algo del anterior, pero siempre hay cosas nuevas a las que puedes recurrir. Ujú. Me comentabas antes todo lo que ha cambiado, ¿no? Decías que comparar ahora, por ejemplo, a Ramón Julián con el estilo de escalada que hay hoy en día no tendría demasiado sentido. El tipo de escalador que ahora está haciendo finales en Copa del Mundo es diferente al escalador que lo hacía antes. Me refiero a nivel de fisonomía, a nivel de cualidades. ¿Qué se le pide ahora a un escalador de Copa del Mundo para estar ahí arriba? Sí, sí, pero es que eso es diferente, yo creo que temporada a temporada. Y, por ejemplo, la dificultad nos lo marca muchísimo el setting. Entonces, ostras, digamos que este año vemos un pequeño cambio en tendencia que nos gusta, que creo que creemos que es provocado por el tema de que las tres disciplinas se han separado, pero vemos menos representación de movimientos de bloque en la dificultad. Porque si te acuerdas, ha habido temporadas de World Cups con auténticas coordinaciones en medio y llegadas a todo coordinando, pero no coordinaciones de ponerte nervioso, no, no, coordinaciones de puro bloque. Entonces eso, claro, al final es como si en el bloque pusiéramos travesías de 30 movimientos. Cuando te Ya. encuentras en una dificultad y parece que con las modalidades divididas la dificultad es más dificultad y el bloque es más bloque y creemos que debe ser así. Pero claro, tenemos que estar atentos porque eso requiere un cambio en la estructura y en el diseño del entrenamiento radical. Por tanto, ese 50% que no es estable, que digamos que se modifica en función de cómo vas viendo la orientación de la competición en cada temporada, te obliga a cambiar. Por tanto, ya digo, no es que haya, digamos que estamos muy a la expectativa de lo que vamos viendo. No sé cuántas, el año pasado fueron los vídeos en campus y tuvimos que adaptarnos a los vídeos en campus. Hace 2 años fue el 360 en pleno muro de competición, girado hacia el público y en un slab. Entonces, bueno, pues nos tenemos que ir adaptando. Y yo creo que hay que estar muy atento a las tendencias. En mi opinión, sí que es verdad que nos ayudaría mucho que se regulara un poquito más, porque es que el setting está tan abierto que para los Juegos Olímpicos se intentó. En mi opinión, no se respetó al 100%, pero digamos que la obra creativa de un equipador, una equipadora, que me parece súper interesante, hombre, porque tenga ciertos márgenes, creo que sería un beneficio para todos, que no sea tan amplia que te puedas encontrar, no sé, una presa móvil colgando de una cadena, que también pasó Ya. y que ahora ya no pasa, pero que entonces yo creo que la IFSC es bastante consciente y que va un poco avanzando en este sentido. Por tanto, bien, pero como quieres decir, piensa que comparando lo que tú me preguntabas, con Ramón era todo muy estable y digamos que yo viví antes de Ramón con Pachi Arocena, no Usobiaga, ahora con Arocena, con Chema Gómez, con Carlos Blasco. El escalador más fuerte en roca era el más fuerte en competición, seguro, era lo mismo. Después la época de François Legrand, había que saber leer la vía ya mucho mejor, porque el que no sabía leer, y entonces se empezó a equipar con problemas realmente difíciles, porque si no era algo difícil de leer, el François Legrand y François Lombard y después Alex Chabot que lo encadenaban todo. Y entonces ahora ya vino la época del máximo, el máximo esplendor, ¿no? Con pasos de bloque, coordinaciones, yo creo que hemos vuelto un poco al origen, bien, pero digamos que hay que tener mucha visualización, mucho entrenamiento táctico y muy entender cómo pueden, muy saber quién equipa y qué estilo tiene ese equipador y qué te puedes encontrar. Eh, Hablabas de los cambios que están surgiendo año tras año y del año pasado a este, donde ya se han separado las disciplinas a nivel olímpico. Que por cierto, una pregunta, que lo he estado buscando y no he encontrado información. De cara a Los Ángeles, tenemos las tres disciplinas por separado, pero había leído que la clasificatoria seguirá siendo combinada o no.
En eso está aún la clasificatoria. Las últimas informaciones que tengo como entrenador del CAR, no como seleccionador español o ex seleccionador español, es que se van a mantener los OQS, o sea que van a haber seguramente dos pruebas para clasificar, más los campeonatos del mundo, más las europeas, tal, 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 y que las tres disciplinas por modalidad van a estar separadas, como ya sabemos. También tenemos la certeza de que ningún escalador va a tener que ponerse a hacer bloque para poderse clasificar, para entendernos, que te Vale, buscarán una manera, puede ser combinada o no, pero digamos que si Alberto se ha decidido, o Alberto, o Yannick Floé se han decidido, o Ana Monda se han decidido por la dificultad, no van a tener que hacer bloque otra vez para clasificarse en una combinada, sino que harán la manera para que la clasificación sea por separado. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Pero se genial. está un poco trabajando desde el IFSC en este sentido. Ujú. Que había, cuando acaban los Juegos Olímpicos de París, ya dijo Alberto que no volvería a hacer bloque en su vida. Y cuando salió esta información dije, uff, igual nos toca sudar. Sí, pero bueno, el bloque hacemos. Hacemos sobre todo el bloque físico porque nos interesa mucho Sí, para la lead. Lo que no hacemos son slabs y placas sí, porque sí, además sí. para el buen desarrollo de su pie, ese pie que nos dio tantos problemas el año pasado, pues por poco que hacemos, a veces incluso los placas de arriba, cuando son muy placas, cuando son esos 20 grados favorecidos a más placa con grandes volúmenes, mantels, el pie lo tenemos bien, pero no podemos abusar. O sea, quiero decir que todo un poco va retroalimentándose. Por tanto, no Sí, nos sí, sí. interesa mucho el desplome, la verdad. Estos cambios que tú comentabas benefician un poquito a Alberto, ¿no? A su estilo de escalada. Yo pienso que benefician a Alberto, pero que benefician a todo aquel o aquella que ha decidido dedicarse a la dificultad. Porque al final debe haber, en mi opinión, y en la opinión de aquellos o aquellas que han decidido dedicarse a la dificultad, no debe haber intromisión entre una modalidad y otra, más que pequeñas dosis, ¿no? Ya digo, sería impensable que un bloque tuviera 30 movimientos. Pues entonces debería ser impensable que hubiera un movimiento, un mantel súper extremo, que eso fuera el crux en una vía de dificultad en una Copa del Mundo. Y nos ha pasado muchas veces. Recordamos una competición en una Copa del Mundo en el que en un mantel, pues en medio del desplome, pues entonces, bueno, el mantel es un contenido bastante más relativo al bloque, pues se puede utilizar, claro que se puede utilizar, pero no debería ser para mí el elemento más importante, ¿no? Y como el Mandel, pues aquellos elementos o contenidos relativos al bloque. Y puede haber, claro que puede haber un bloque también en el que llegues a lactar, ok, aquellos bloques más largos, que tal, que cual, pero yo creo que está bien un poco diferenciarlo, que cada cosa, porque eso permite que los especialistas de cada una de las modalidades puedan llegar a su máximo lucirse. Y creo que sí, beneficia a Alberto y también a todos aquellos o aquellas que hayan decidido dedicarse a una modalidad. Ujú. Cuando te encuentras un movimiento de este estilo, ¿no? Que dices que quizá pueda estar, entre comillas, un poquito fuera de lugar, cuando Alberto se baja, ¿qué te dice? Ya no hace falta que se baje. Cuando lo leemos ya decimos, "Ay, bueno, pues hay que asumirlo, ¿no? Y ya está. Y también Sí, hacemos sí, sí. parte del entrenamiento para ello. Pero ya digo que nos parece que la tendencia este año ha sido que están muy poco, o sea, es como anecdótico lo que han puesto de elementos de bloque una coordinación llegando a la reunión muy básica o que tiene que ser un pádel, aquello de pin pin de dos romos hacia izquierda o derecha tipo lo que nos pasó en Innsbruck, pero eso es, vale, me parece bien, porque al final son elementos que deben aumentar la dificultad. O un lanzamiento que Alberto hizo a brazo cruzado en Madrid, que nos puso a todos los pelos de punta, que todo el mundo hizo con izquierda y él lanzó con derecha, tal como lo había pensado, pero que son yo creo que permisibles porque hacen que el escalador, el competidor, la competidora asuma ciertos riesgos, pero sin que sea el crux. O sea, al final la diferencia es que eso no debería ser el elemento donde cae todo el mundo. Cuando hay un elemento de este tipo y cae muy poca gente o no cae nadie, yo creo que está bien incluido. Pero cuando todo se cae en este elemento de bloque, ostras, es cuando yo, en mi opinión, al final la vía pasa a ser un movimiento cuando debería ser una vía de quién es el que llega más alto, ¿no? Sí, y un poco tirar a la gente en base a las cualidades que esperas en un escalador de dificultad, ¿no? Que Exacto. es, claro, sí, sí, sí. Hemos hablado varias veces de Alberto, me gustaría charlar un poquito sobre el recorrido que tienes con él, porque según he leído lo conociste bastante joven, y te pregunté antes también por qué cualidades debería tener un escalador que hoy en día quiere dedicarse a la alta dificultad. ¿Qué viste en Alberto para hablar con sus familias y decirle, oye, me gustaría tenerlo a este chico en Barcelona?
Bueno, no fue justo la inversa. Estábamos en Ah. Rodellar. En 2013 estábamos debajo del Delfín. En ese momento yo estaba probando el Delfín, para, para- para que quede para la historia, lo hice al segundo pegue, no lo pude hacer a pista. Yo bien contento que estuve. Y Alberto estaba allí con su padre probándolo y tal, y estábamos en el camping habitual en el que estábamos casi todos allí. Y por la tarde vino su padre a la parcela y me dijo, hombre, ¿tú cómo lo ves? Porque mi hijo tal, ya le teníamos el ojo echado porque mis hijos y Alberto se iban viendo por las zonas de escalada, por Margalef, nos íbamos conociendo, sabíamos de que él había hecho un 7C en Churilla y fue noticia y tal, pero al final el que dio el que dio el paso fue su padre y yo en ese momento estaba acabando mi fase con niños, ya bastante dando por finalizada el tema familiar, es decir, bueno, digo, me he dedicado muchos años, pero... Y fue casi repescado. O sea, Alberto, yo le dije, ok, lo pillamos, vamos a empezar a entrenar en agosto de 2013, pero no ando muy convencido. Sí que veo que tiene muy buena actitud, porque lo conozco cuando lo he visto escalar por ahí y creo que es un chaval que es muy, cuando se le pone algo entre ceja y ceja, y aún sigo pensando que es el punto fuerte de Alberto, se sabe focalizar muy bien. Pero bueno, a ver qué tal. Y bueno, desde ahí empezamos y ya está. Lo tuve que introducir al mundo de la competición porque realmente no tenía ni idea. O sea, la primera compe que fuimos afuera, que fue el Youth Festival en Imst, en Austria, él agarraba los pies como manos, o sea, no entendió nada. Pero bueno, fue un buen trabajo y yo creo que él, y además fue un trabajo que fue en aumento desde 2016 cuando salió la escalada y yo dije, Alberto puede ir a los Juegos. En ese momento todo el mundo me dijo que estaba loco, pero yo vi bastante claro que podía ser una opción, podía ser que no, pero que podía ser. Pero teníamos que pasar por el bloque primero porque él viene de la cuerda y sobre todo por la velocidad, lo cual fue, vaya, terrible para las familias, para sus amigos, pero al final, bueno, pues lo fuimos y al final tuvimos que abandonar incluso hasta el bloque, ¿no? Pero bueno, así lo hicimos. Por tanto... Diría que lo que más vi en él y lo que sigo viendo es la actitud. La actitud me parece muy... La capacidad, sobre todo la actitud, capacidad de enfocarse en aquello y de querer, querer, querer y llegar. Desde el punto de vista físico, ¿cuál dirías que es el punto fuerte de Alberto? Él tiene un físico genéticamente dotado que es bastante espectacular. Eso se refiere a que no necesita grandes dosis de trabajo de fuerza, más que aquellas. Con Alberto realmente no hacemos absolutamente nada en cuanto a dominadas, trabajo de gimnasio, no. Aparte que no le gusta, si hacemos algo es para compensar, pues no sé, los extensores o trabajo con flexibilidad, pero él no lo necesita. Y cuando lo hemos hecho hemos tenido problemas porque este perfil enseguida coge demasiado volumen muscular. Entonces el volumen es nuestro enemigo en Alberto y intentamos mantenerlo a niveles aceptables. Pero digamos que el hándicap es que sí, genéticamente está muy bien dotado. Si no lo llevamos con cuidado, tiende mucho a las lesiones, por tanto hay que llevarse con mucho cuidado y trabajo muy coordinado con el fisio y el departamento médico, en este caso del CAR, pero sobre todo con el fisio. Y después, pues los estímulos de fuerza en sí, vaya, ya digo, tanto que inexistentes, a no ser que sea como profilaxis. ¿Tú eres partidario dentro del entrenamiento de potenciar esos puntos débiles o eres de los que piensa mejor enfocarse en los puntos fuertes y ahí sacaremos el gran rendimiento? Completamente enfocar en puntos débiles y mantener o mejorar los fuertes, pero, o sea, eso es un mantra. Tenemos que enfocarnos siempre a los puntos débiles sin perder el rendimiento o el nivel en los puntos fuertes. Pero yo creo que nos hemos basado, o sea, la polivalencia para mí es la clave del éxito. Por tanto, la polivalencia pasa por potenciar aquello en lo que no somos competentes. A no ser que por insistencia te das cuenta que al final es que hay que obviarlo. En el caso de los Juegos Olímpicos, cuando decimos, estamos a meses, hay que abandonar el bloque y dedicarnos a la velocidad porque ya hemos hecho todo el recorrido y a partir de ahora hay más recorrido aquí, pero yo creo que son decisiones tácticas en un momento concreto, no son decisiones generales. Ujú. Hablas muchas veces, ¿no?, de la parte táctica, que después se habló mucho después del oro de Alberto y que se comentara que habíais abandonado un poquito la parte de bloque, que es una decisión bastante difícil, entiendo. Eh, y yo, desde absolutamente fuera como espectador, veo a Alberto con una cualidad muy buena, que es la parte técnica. Yo creo que es un escalador súper técnico y creo que es un escalador que hace muy buena gestión de las vías.
Es decir, siempre se le ve mirando arriba, estudiando los gestos, mirando qué movimiento es el siguiente, que no en todos los escaladores se ve en competición. Eh, ¿Y ese punto táctico lo trabajáis de forma muy estudiada o quizás una cualidad que él tiene? Lo trabajamos de forma muy estudiada, al puro detalle y lo hemos tenido que modificar este año. Lo digo porque tú lo ves muy táctico y yo lo veía muy malo tácticamente para afrontar. Por tanto, hemos tenido que trabajar sobre ello, pero estamos muy satisfechos porque no es fácil cambiar el estilo de escalada, pero digamos que es tan importante para nosotros que prácticamente es la base de las actuaciones en competición. Porque por muy fuerte que estés, y digamos que una cosa es la estrategia, que es a nivel general cómo planteas tú todo en la vida deportiva o en la planificación de la temporada, pero la otra es la táctica en competición. Entonces, creo que hay que estar muy atento a qué requiere esa táctica en competición. Por tanto, quiero decir que es 150% importante para nosotros y estamos constantemente a diario trabajando sobre ello. Sí, sí. Yo ya te digo, viendo las competiciones, Alberto es uno de los escaladores más tácticos que veo, porque le ves hacer las pausas, le ves que sabe que tiene que reposar X tiempo. Eh, es una impresión externa, porque luego él tiene un feeling. Estoy de acuerdo contigo. Si le ves, mira en vídeos del año pasado y verás la diferencia. Sí, pues lo voy a hacer, ese ejercicio. Sí, mirad la diferencia porque en Wuhan, en China, este año hablamos seriamente y lo que pasa es que Alberto tiene que convencerse, pero yo le propuse unos cambios, él primero no los veía claros, pero después cuando ya entró ya en Bali ya fue él el que dijo, sí, porque me he fijado en fulano, mengano y tal, y he visto que no sé qué, y para, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces cuando él se convence es capaz de focalizarse. Pero primero yo propongo, él le ve un sentido, a veces no, pero si le encontramos sentido, trabajamos en eso. Si vemos que los resultados van a mejores, que estamos en el buen camino. Y eso ha sido un poco la evolución táctica, bueno, la que va siendo todos los años, pero este año hemos tenido que evolucionar mucho tácticamente, sí. Pues yo en ese sentido os quiero dar la enhorabuena, porque yo, ya te digo, era una impresión que tenía y lo veo como muy. Yo personalmente lo aprecio así, con mucha diferencia respecto a otros escaladores que están haciendo finales, también en Copa del Mundo. Y dices, ostras, van un poco, yo creo, por impulsos y por el propio ritmo que te impone la vía. Y a Alberto yo le veo más pausado. Le veo que va midiendo un poquito esfuerzos y, ostras, enhorabuena por Bueno, eso. me alegro que te hayas dado cuenta de ese detalle, pero digamos que tampoco no hace falta ser un genio, ¿eh? O sea, que hay que ver qué hace Bueno, el resto y darte cuenta, pero que al final, ya digo, puedes estar muy, muy fuerte, pero si no utilizas una buena táctica es que se va todo al traste. Por tanto, son muchas combinaciones las que se dan en una prueba de Copa del Mundo o en una prueba de alto nivel. Entonces tienes que rendir en ese momento y además yo estoy en la Copa del Mundo muy satisfecho primero de cómo es la Copa del Mundo, porque tenemos a nuestros rivales directos que no se han saltado ninguna prueba, con lo que no es ningún circuito de evaluado, ni. No, no, están todos van a todas, y tenemos ahí cuatro japoneses detrás que están ahí, y estoy contento porque al final me parece bonito esto que sea así, ¿no? Podemos sí, sí, ganarla, sí. ¿no? Pero no es una Copa del Mundo devaluada, sino que ya es hora de que se le preste la atención que merece, ¿no? Por tanto, y ahí estamos nosotros en el juego. Sí, sí. Este año quizá era un poco más difícil, ¿no? Porque me refiero a que no fuese una temporada un poco devaluada, porque después de los Juegos Olímpicos parece que muchos escaladores deciden tomarse un respiro, ¿no? Y dejar correr alguna prueba. Pero bueno, yo creo que este año está siendo bastante interesante. Yo creo que este año Alberto ganará la Copa del Mundo. Bueno, lo vamos a Sí. intentar con todas nuestras fuerzas. Para Copper ya vamos con todo y estamos entrenando este mes muy duro. Muy duro significa más duro que nunca. Pero bueno, Ujú. al final ya sabes que la comp son pequeños detalles. Pero bueno, que no Sí, sea sí, porque sí. hemos todo lo posible. Bueno, lo tenemos bastante de cara, a ver si tenemos suerte. Yo creo que Alberto está haciendo una temporada increíble, la verdad. Nos falta quizá ese podio, ¿no? Que queremos todos ese oro, perdón, no el podio, pero una general de Copa del Mundo no está nada mal, Sí. ¿eh? También pienso que Alberto necesita ir por fases y esa fase de creerse que puede ganar las copas, no digo con facilidad porque nadie gana con facilidad, nadie, pero que puede estar ahí, porque le he visto en dos ocasiones muy cerca y yo creo que también hay un componente mental importante de decir, tío, puedes, créetelo, que estás ahí y puedes hacerlo. Entonces, bueno, vamos por. Entonces, él cuando consolida una fase ya le queda, pero digamos que también andamos en ese periodo mental
Decir, sí, sabemos que podemos y siempre pasan cosas, pero nos vamos acercando poco a poco. Y oye, yo casi, mira, si me das a elegir, preferiría no ganar la Copa del Mundo, pero ganar el campeonato. Sí, yo casi lo preferiría. Por Sí. eso, mira, aunque iremos con todo a ambas, ¿no? Pero, y si ganamos los dos, bueno, va a ser la bomba, ¿no? Pero digamos que, bueno, estamos al final, si haces todo lo que puedes y lo haces de la mejor manera que sabes y el trabajo funciona, el equipo funciona y todo va engranado, pues oye, los resultados pueden venir más o menos, pero sí que no se puede negar esta mejora que tú aprecias, ¿no? Yo creo que la apreciamos todos y en eso es el tópico este del proceso, ¿no? Pero sí, el proceso nunca va a sustituir al fin, pero digamos que si el proceso es con los indicadores va por donde tú quieres que vaya, pues yo creo que ya es importante. Ujú. Yo creo que estáis en el buen camino, ¿eh? El campeonato del mundo es siempre al final una apuesta. Bueno, es una bala, ¿no? Y es más difícil, pero la Copa del Mundo yo creo que está ahí en la palma de la mano. Si todo va bien, mi apuesta es esa. De hecho, tengo una pregunta al final, en el test que hacemos siempre al final, un poquito de unas preguntas rápidas. Está esa pregunta. Pero hablabas un poquito también de la parte mental, que es una cosa que ahora está muy en boga también, ¿no? A nivel deportivo. A mí me parece muy curioso que un tío como Alberto, ¿no? Campeón 1000 veces de todo, oro olímpico, por supuesto, esté en esa fase un poquito de reafirmamiento, ¿no? De autoconvicción de que puede hacerlo. Lo hemos visto hace poquito con Toby Roberts, ¿no? También el último campeón olímpico que ha pasado una fase también que decía que no estaba tranquilo. ¿Cómo pesan todo este tipo de cosas en alto rendimiento? Me refiero porque Alberto, yo creo que después del oro de Tokio es una impresión personal también. Pasó ahí una fase quizá un poco que no acababa de estar del todo centrado, no sé si a lo mejor por lesiones, como no lo conocemos, pero Toby Roberts lo ha dicho claramente. ¿Cómo se gestiona todo esto? Bueno, yo no puedo hablar por Alberto, pero sí que es obvio que pues Alberto después de Tokio se pasó un año sin competir, eso sí que lo vimos, y que necesitó su tiempo y al final lo que sí que es que se ha dado cuenta Toby es de que, y lo he hablado con él y con su padre, que tenemos muy buena relación desde hace un montón de años, y con su madre también, es que la vida te cambia. Parece ser que como deportista la vida después de un oro olímpico pues cambia muchísimo y no y creo que cambia, no diría igual en todos los países porque pero que al final en definitiva pues te haces mucho más, entiendo que te haces mucho más relevante, que las expectativas, claro, cuando es por megafonía, al final llega un momento que casi el oro te pesa como una mochila, ¿no? Cuando estás ahí parece que el oro olímpico tienes que demostrar constantemente que estás ahí siempre al pie del cañón, que tal, que lo que esperan de ti, que si esto tal, lo otro cual. En el entorno de Alberto yo creo que todos, y me incluyo, todo el equipo y también incluyo al Consejo Superior de Deportes que nos ha apoyado siempre y al gobierno, diría al gobierno más representado por el CSD y por el COE, ostras, nos han apoyado siempre, haya tenido Alberto un bache o no, siempre se han mostrado bastante próximos al deportista y yo creo que ha tenido un buen soporte. Entonces, pero no es fácil. Yo entiendo desde fuera, como lo he visto, que no es fácil gestionar un éxito de esta relevancia, ¿no? Piensa que mucha gente dedica su vida deportiva a ganarlo, a ganar una vez en su vida un oro y muchísimas veces no lo consigue. Entonces, ostras, encontrarte con esto, encontrarte en términos relativos, porque al final yo creo que para encontrarte tienes que estar ahí, tienes que pasar las fases, llegar a la final, tienes que estar, yo no creo en las casualidades, pero, pero no es fácil, parece que no es fácil de gestionar. Y bueno, con Toby hablamos al contenido sobre esto, con su padre también, y bueno, yo me alegro mucho de que lo esté. Pero vaya, va por fases. Y también veo que en el deportista de alto nivel, el hecho de que esté muy rodado no significa que no pase por estas fases de reafirmamiento mental o que necesite a veces otro soporte. Pienso que son como ida y vuelta, ¿no? Hay cosas que no se dan por sentado nunca. Entonces hay que, yo creo, estar pendiente siempre de estos temas, que a veces los das por sentado o los obvias y resulta que son casi la clave para ciertos objetivos concretos. Sí, sí. Sobre todo en escalada, que se da la particularidad de que los atletas son casi todos súper jóvenes, ¿no? Toby Roberts y Alberto, ¿no? Con 17 años, campeones olímpicos. Bueno, quizá te queda ahí, te coge demasiado pronto todo eso, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, bueno, pero el entorno, claro, los medios, las expectativas, pues tal, las entrevistas, no sé, creo que todo.
todo te envuelve un poco así, es una vorágine, ¿no? Por lo que parece ser, pero vaya, de todo se sale. También yo creo que es importante que el equipo tenga la función de intentar que el escalador tenga los pies en el suelo. Eso me parece que necesite el tiempo que sea, pero el tener los pies en el suelo es importante, porque al final todo pasa muy rápido. El oro es oro, pero al día siguiente ya no es oro. Y viene un ciclo olímpico, viene otro, entonces el alto nivel es así. Ujú. Al hilo de esto que tú comentas, de lo que consigues pasa y toca otro reto que viene por delante. Alberto, por ejemplo, que es oro olímpico, este año va a ganar la Copa del Mundo, esa es mi apuesta. Si esto fuese así, incluso si tuviese un gran resultado en la Copa, en el Campeonato del Mundo de este año, ¿cómo se gestiona tanto a nivel mental como a nivel deportivo los objetivos que vienen por delante? Es decir, a nivel de ambición, a nivel de motivación, ¿cómo gestionáis esto? ¿Te refieres a si eso les motiva para No, me refiero a intentar? que, bueno, sí, en cierto modo sí, ¿no? Una vez que eres oro olímpico, imagínate, gana la Copa del Mundo, vamos a imaginar también que gana el Campeonato del Mundo, el año que viene dices, que, que me queda, ¿no? Yo pienso que eso es parte de la cultura del alto nivel y yo creo que tenemos, como tú me decías antes, recorrido en el mundo de la escalada porque me doy cuenta de lo que te pondré un ejemplo, cuando medios que no son especializados de escalada, como no sé, El País, El Periódico, no sé, Televisión Española, me preguntan cosas, lo hacen con una orientación muy diferente cuando lo hace un medio especializado en escalada y tenemos estos tics y este es uno de ellos. A nadie se le ocurre que una atleta que ha ganado un oro olímpico pierda su motivación por haber ganado en lo max. O sea, lo que quiere son dos oros olímpicos, como Michael Phelps, como Rafa Nadal, como... Entonces, es curioso como desde la escalada parece como esa visión de llegar a la cima, ¿no? Un poco de hacer el top, ¿no? Estamos en el top ya, pero al final, esto, por tanto, yo creo que es muy importante educar los deportistas en el alto rendimiento. Y yo creo que eso forma parte de. Y también creo que es misión del equipo y que toda la gente del equipo que reúne a Alberto tenga esa misión y al final se respete lo que él quiere, porque él podría haber ganado el oro y decir, me paro aquí, me bajo y ya, bien, es respetable y ya está. Pero si estás envuelto en la cultura del alto rendimiento deportivo en cuanto a otros deportes individuales, es muy raro que un deportista se conforme con ganar un oro y diga, ya he llegado, qué desmotivado estoy. No, no. O sea, he probado el cielo, quiero más. Es lo habitual, ¿no? Entonces, suele ser que cuando ya ves que no puedes, cuando te retiras o escoges objetivos no tan ambiciosos. Por tanto, en ese sentido, Alberto, creo que pasó sus fases, pero pienso que lo tenemos bastante encarrilado, que vaya, queremos intentar renovar una medalla para Los Ángeles. Creemos que es Sí, sí, sí. posible, los indicadores funcionan, tenemos 3 años, pues bueno, vamos a por ello. Ujú. Sí, yo me refería un poco a que cuando piensas en un oro olímpico, es un poco un sueño, ¿no? Es como ese hito que tienes ahí en la mente, quizá algún día, y que una vez que lo consigues, parece que, ¿no? Te quedas ahí en la cumbre un ratito y dices, bueno, pues ya estoy aquí. Y parece como que cuesta retomar, ¿no? Que quizás sea esto el motivo, pues por el que decías, Alberto estuvo un año después sin competir, ¿no? Es interiorizar todo eso y luego, pues evidentemente volver a arrancar, ¿no? Cuando uno tiene el sueño de encadenar 9A y lo encadena, el 9A más está al lado. O sea que va un poquito por ahí. Sí, 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 sí. Estoy Sí, completamente sí. de acuerdo. Vale, pues para ir acabando un poquito, te quería hacer el test este que te decía hace un ratito, que son preguntas rápidas, sencillas, y ya no te robamos más tiempo. Eh, Como entrenador, solo puedes elegir una: velocidad, boulder o dificultad. Dificultad. Para competición, formato de a vista o ensayado. Avisa. Un escalador que te hubiera gustado entrenar del pasado o del presente. Ah, Mondra. Cuando Alberto Gines gane la Copa del Mundo este año, ¿qué le vas a decir? No, no me gusta que las afirmaciones se hagan antes de lo que es la realidad. Entonces, si fuera el caso en que Alberto ganara la Copa del Mundo este año, le diría, ok, muy bien, vamos a por el campeonato y seguimos en los indicadores que nos hemos marcado, pero bueno, al final todo es efímero, todo es etéreo, todo se puede ir al traste en un movimiento de resbalón, pero bueno, de momento pues vamos bien encarrilados. Y si pasa, o sea, digamos que hay
Perdón por extenderme, pero se pueden dar las dos cosas. Si es sí, seguimos. Si es no, seguimos intentándolo. Pues ya está. Ujú. Completa la frase. Para escalar más duro hay que... Escalar, escalar. ¿Y un sueño que te quede por cumplir en el ámbito de la escalada o en el ámbito personal? ¿Algo que tenga, que te haga una ilusión especial? Como entrenador, ¿O en ¿qué la quiere vida en decir? general? Sí. Bueno, ahí yo diferencio bastante lo que es la vida personal de la vida profesional. Me centraré en la vida profesional. Para mí, el sueño sería que tuviera gente que entreno yo en el máximo número de Juegos Olímpicos posibles. Ahora me encuentro en este estadio y para mí marca mucho la diferencia. Por tanto, pues mi sueño sería llegar hasta donde mi capacidad como entrenador me llegue, pero sobre todo basado en conseguir clasificar a deportistas para los Juegos. Ujú. Pues hemos acabado el test. Al hilo de esta respuesta que me das, ¿hasta cuándo tenemos a David Macía? Yo de verdad pienso que hasta que el cuerpo aguante. Me baso bastante en un entrenador que cogí como modelo que se llamaba Gregorio Rojo, que fue entrenador mucho tiempo de Reyes Estevez, un mediofondista español muy importante. Y Gregorio entrenó hasta los 84 años. Yo Wow. no creo que, yo no, yo no me veo hasta los 84, pero sí que muchas veces me pongo a pensar en los ciclos olímpicos y pienso, ostras. Y después te das cuenta que con los años quizá no tienes, y también las personas a las que entrenas también van aprendiendo, pero la experiencia también pesa. Entonces, bueno, no lo sé, hasta que el cuerpo aguante y sobre todo la motivación. Pero a mí me lo marcará las personas que crean que soy útil para ellos para conseguir esa meta. Al final, cuando no sea útil, pues ahí me quedaré y hasta ahí habré llegado. Genial, David. Pues muchísimas gracias por la charla